Y bueno, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Sid y esto es Nerf This. Y junto conmigo está Edipo. Hola. Y Iván. ¿Qué onda, gente? Y bueno, vamos ahorita a comenzar a hablar acerca de los Game Awards. Y dime, Edipo, ¿qué temas nos conciernen este día? Bueno, después de ver la gala el día de ayer y repetidas veces el día de hoy, creo que todos estamos de acuerdo en que le va a tocar un pequeño castigo al Capitán Doritos. Pues ya van varios años haciendo la gala de la misma forma. Lo digo gala por no usar una palabra más... Por no encontrar una palabra más adecuada para describir lo que se supone que es una entrega de premios. Pero bueno, dejemos el regueo para más adelante. Vamos a hablar sobre el evento, sobre algunos premiados y sobre algunas categorías. Primero hablemos un poquito del evento. ¿Qué les parece a ustedes? Sinceramente el evento, mientras estaban transmitiéndolo, se pudo ver que no llamaba mucho la atención a simple vista. Creo que es simplemente ya un evento de relleno. Ya realmente no es nada importante o algo que resalte mucho en el gaming. Más que nada porque algo que también me molestó mucho dentro de esto son que los nominados están muy monopolizados en los juegos que siento que son los de mayor hype hasta el momento. Y realmente no porque un juego tenga mucho hype va a resultar bueno, solamente es que la gente le resulta más atractivo y vota por él. Eso pasó en el caso de No Man's Sky, que a todos les prometieron oro y al final solamente les dieron carbón. Y bueno, ¿tú qué opinas, Van? En lo personal, yo creo que esta entrega de premios estuvo un poco desbalanceada, ya que no fueron objetivos en cada uno de los ámbitos. Y como decía mi compañero Sid, se enfocaba mucho en lo que era el hype. Y un juego con hype no quiere decir que sea de los mejores. Hay juegos que en verdad sí se merecían ese premio, pero otros que la verdad ni siquiera deberían de estar ahí. Ahora, Edipo, nos comentabas que tenías una molestia con la premiación a RPG, ¿cierto? Pues sí, más que nada porque no hubo premiación a los RPG. Siempre sale tras bambalinas o la entregan como en 5 minutos. Pasan 20 anuncios y World's Premiere. Buenas noches, soy el Capitán Doritos, toma este premio y otros 20 anuncios. Entonces, ¿qué tanta seriedad se puede extraer de esos premios? Pues la verdad es que ninguna. Bueno, ahora en lo que nos concierne acerca del premio a los RPG, pues en los nominados tuvimos a Dark Souls 3, a Deus Ex Human Making Divided, perdón, a The Witcher Wild Hunt y su DLC de Blood and Wine, World of Warcraft y su expansión de Legión y al Xenoblade Chronicles X. Si han jugado todos estos juegos, estoy seguro de que se molestaron tanto como mi úlcera estomacal. Y si no, pues, ¿qué hacen escuchando este programa? Bueno, bromas fuera, podemos ver que Dark Souls, pues, es un Souls más. Ya, si sigue a este paso, podría ser el nuevo Call of Duty o Assassin's Creed. El Deus Ex es cacota gorda. The Witcher es el peor RPG. Más bien es el mejor mundo abierto con disfraz de RPG. Y World of Warcraft, pues creo que ni hace falta mencionarlo. Xenoblade, en lo personal, se me hace el mejor RPG que se ha hecho en muchos años. Y pues eso, nada más. Estos premios son una burla para los RPG. Ahora les voy a pasar a mis compañeros para que comenten algo, porque imagino que tienen cosas que decir sobre esto. Sí, bueno, sobre lo que decías acerca de The Witcher Wild Hunt, de que está disfrazado de RPG, prácticamente siento que todo el juego ya están tomando esa categoría de RPG y se están asimilando a ella solamente por el hecho de tener estadísticas, por el hecho de, pues prácticamente ahora sí rolear, sin tomar la esencia de lo que es el RPG como nosotros. Por lo menos yo cuando escucho RPG, a la mente se me viene un juego estilo Final Fantasy. Ahora sí que de la vieja escuela, los combates por turnos en donde tú leveleabas personajes para subirlos de nivel y características y conseguir más poder. Pero a final de cuentas la evolución de los videojuegos ha forzado para darle esa mayor absorción, para que el juego te absorba más a ti, de tener que levelear al personaje, tener que pasarte horas para subir características. Y siento que se está yendo un poco de lado. Yo realmente no veo a The Witcher Wild Hunt, en este caso DLC de Blood and Wine, como un RPG, así que también molestó mucho el hecho de que lo hayan nombrado como mejor RPG, teniendo de lado a Xenoblade Chronicles
y a World of Warcraft y su expansión de Legión, que realmente son muy buenas, siento que no es nada en comparación con lo que se está esperando. ¿Tú qué opinas, Van? Yo en lo personal me he estado desconectando mucho de este tipo de temas, ya que actualmente no han estado sacando juegos de verdad calidad como los hacían en un principio. Se están enfocando más en lo que son el mundo abierto, misiones muy lineales y gráficos de alta calidad, más que en una buena historia como lo son los RPG. Y el hecho de pasarse horas leveleando un personaje es algo que ya no se aprecia actualmente. Entonces prácticamente no tengo casi nada que decir, ya que se está perdiendo bastante lo que es esto. Igual como decía mi compañero Sid, el hecho de decir RPG te llama mucho lo que es la vieja escuela de World of Warcraft, aparte de otros MMO, las sagas de Final Fantasy, y es algo que ya se ha ido perdiendo, y esa esencia no se encuentra dentro de estos juegos principalmente. Y bueno, algo a destacar simplemente por cultura general. Cuéntanos, Edipo, ¿por qué le llamas Capitán Doritos? Pues básicamente el presentador de estos VGA, que por cierto patrocinados por él mismo la primera vez. Hace años este sujeto era un conocido periodista de videojuegos que tras ciertos eventos relacionados con Microsoft, el pobre sujeto terminó sentado junto a un stand de Master Chief, junto a Mountain Dew y una montaña de Doritos. Desde entonces el internet lo bautizó como el Capitán Doritos, y pues es un título que se tiene muy bien merecido. Y por cierto, dentro de la gala de este año no faltaron los anuncios, como nuestro agradable invitado que tiene que ver 100% con la industria, el señor Robot Rasuradora. Bueno, ahora pasemos a hablar un poquito del Game of the Year, que en este caso fue Overwatch, y de ¿qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? ¿Merecido? ¿No merecido? Volvemos a lo mismo. Siento que Overwatch está... No digo que es un mal juego. Yo lo compré prácticamente una semana o dos después de que salió, pero también por el mismo hecho de que estaba hypeado. Y no por eso resulta que es un mal juego. Overwatch fue un juego que era ambicioso y cumplió los deseos las expectativas de todos aquellos que lo compraron. Está actualmente en un nivel de eSports. Está balanceado el juego, están trabajando en él, están invirtiendo, y se ve que es un juego que puede prosperar. Pero el título de juego del año, siento que no se lo merece tanto Overwatch, teniendo competencia como Doom, Inside, Titanfall 2 y Uncharted 4, que realmente al ver estos títulos siento que la categoría de juego del año está siendo degradada de una manera muy fuerte. Ahora prácticamente lo que se enfoca el juego del año es en encontrar el mejor shooter y el que más atrapa a la gente y en el que más puedes gastar más horas de juego, sin poner de lado lo que es la historia o prácticamente el apego sentimental que tú tengas con un juego. Ya como Doom, que es una buena entrega y está muy bien desarrollada y tiene un buen equipo de trabajo detrás. No digo que Overwatch no lo tenga, pero sinceramente Overwatch no lo asimilo como el juego del año. No puedo terminar de asimilarlo. Simplemente me causa una molestia el aceptar que Overwatch sea llamado juego del año. Yo en lo personal votaría por cualquiera de los otros 4, porque sinceramente Overwatch no tiene material para hacer un juego del año. Sí, es un buen juego, es un muy buen multijugador, sin embargo no es lo suficiente para llegar a esta categoría. Doom, un juego que tiene un muy buen multijugador, que actualmente lo han estado actualizando y que tiene una campaña brutal y contiene esa esencia de la vieja escuela de los Doom del 64, con obviamente muchos mejores gráficos. Inside, que tiene una muy buena historia, tal vez no tiene la mejor jugabilidad del mundo, pero es demasiado entretenido. Titanfall 2, que de verdad es un juegazo, y Uncharted 4, que es una continuación de las sagas, que de verdad es siempre ha sido muy aclamado. Tienden
hacer algo raro, ¿no? Que este tipo de juegos como el Overwatch gane el juego del año sin siquiera tener bases específicas y hablando objetivamente para poder llegar en esta categoría. Bueno, por mi parte, viendo los demás nominados, si bien no creo que Overwatch debió ser el premio al juego del año, personalmente creo que debió ser Inside. Pero es que teniendo al lado a Doom y a Uncharted 4, la verdad es que yo sinceramente me esperaba que escogieran Uncharted 4 porque es como el que tiene más dinero, ¿no? Detrás. Naughty Dog y Sony pues o sea, saben lo que hacen y pues, no digo que sea un mal juego ni mucho menos, es entretenido y pues sabe llegar a su público. Titanfall 2 pues fue una mejora del Titanfall 1, pero se quedó en eso. Inside, un juegazo del año, en serio, si no lo han jugado pues mátense o yo qué sé, es un juego que deben de jugar. Si no han jugado Limbo también jueguenlo. Doom es un caso un poquito especial porque se ríe en la cara de los demás, ¿no? Mientras Titanfall y Uncharted intentan ofrecer más de lo que su género intenta, Doom dice, ¿saben qué? Pues volvemos a las bases de nuestro shooter y a dar disparos, a dar golpes, a dar tonterías y todo eso. Que pues es divertido, pero aún así no lo hubiera puesto como juego del año. Ahora, la decisión del consejo o academia o quien haya escogido a los ganadores de poner a Overwatch, yo digo que más que nada es como para que la industria mostrara una, entre comillas muy grandes, un apoyo a lo que sería el futuro de los esports. Porque como sabemos, ahora mismo pues todas las escenas están divididas y cada quien tiene su juego predilecto. Entonces yo creo que esto fue un poquito como una jugada de decir, pues vean, estamos apoyando a los esports, sabemos que están ahí chicos, no nos olviden. Ahora, veamos qué tiene que decir, sí, porque me está molestando. Bueno, sí, prácticamente es que acabo de tener explicación para cómo organizar Overwatch. Siento que Overwatch no debería estar en este punto por una sencilla razón. Porque como juego del año, cuando nosotros oímos la palabra de un juego, nosotros pensamos en, puede ser una aventura, en un juego de peleas, pero al final de cuentas el contexto y las bases de un juego está en que te diviertas, en que pases un buen rato. Y al final de cuentas Overwatch podríamos decir que está dentro de ese panorama, pero él se encuentra más en un ámbito competitivo a ser un eSport. Y yo creo que esto es lo que le da, lo que le quita como la ventaja ante otros títulos. Siento que el hecho de que Overwatch sea un eSport y sea competitivo le quita esa trama de juego en el que tú puedas divertirte, porque al final de cuentas tú lo que haces es esforzarte por subir, ya no te diviertes, juegas por jugar, por subir de ligas, por ganar puntos, porque no te bajen. Y al final de cuentas es un poco estresante y pierdes la diversión, que es lo básico en este juego. Así que por esa sencilla razón creo que Overwatch no debería haber ganado este premio. Y teniendo a otros juegos como él compitiendo contra él, siento que Doom o Inside hubieran sido unas mejores ofertas para este premio. Bueno, y ahora hablemos un poquito de lo que a nuestro parecer fue el premio más polémico de toda la gala. El premio al hype, el mejor tren del hype, con los asientos más cómodos. O sea, el premio al juego más esperado. ¿A quién se le ocurrió poner esta tontería de gala? O sea, ¿por qué te están premiando? ¿Por mostrar el mejor gameplay en un tráiler? ¿Por mostrar la mejor cosa in-game que pudiste lograr? ¿Por hacer la cosa más cinematográfica, que pudiste? La verdad, este premio para mí no tiene ni pies ni cabeza, y que lo gane Zelda pues me da bastante igual, como si lo hubiera ganado el Angry Birds 8 o el Clash of Clans. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos, de este premio? Entre comillas. Pues como dices, en realidad es un premio nulo, ya que
sinceramente no hay nada que premiar, no está basado en nada objetivo. Lo único que podríamos tomar en cuenta vendría siendo lo que son los trailers, lo que prometen, pero pues bueno, ya saben que actualmente a las compañías les gusta prometer y tenemos resultados como No Man's Sky. Entonces, premiar un juego por esta categoría se me hace algo inexistente. Sí, son juegos de sagas legendarias, por ejemplo God of War, presentando nuevos tipos de juego como Hack and Slash, bueno, un poco menos de Hack and Slash y ponerlo como RPG, Horizon, Mass Effect, Red Dead Redemption y Zelda, que todos al menos hemos jugado alguna vez mínimo uno de estos juegos o al menos los conocemos. Sin embargo, no tiene sentido. Para mí, sinceramente, no tiene nada de sentido premiar este tipo de categorías. Se me hace muy tonto. Y volvemos con lo mismo ahora en mayor sentido de burla que pueda haber en esta gala de premios, entre comillas. Sinceramente, pienso que esta es una competencia de hype. Ahora lo que yo vengo diciendo desde el inicio de este podcast. Y bueno, no hay mayor manera de representarlo con este premio que God of War, que Horizon, que ni siquiera ha sido presentado oficialmente como una demo, como un título que puedas jugar. Mass Effect, Andromeda, Red Dead Redemption, The Legend of Zelda. Al final de cuentas es lo mismo. Todo pasó igual con No Man's Sky. Si hubiera estado listo para esta presentación, tal vez hubiera ganado. Pero eso no lo hace simplemente que sea un buen juego. Es solamente que te estás hypeando. La empresa juega con tu corazón, con tu sentimiento, los manipula. Y al momento de quitar el producto, simplemente es basura, no es nada. Y ahora estamos de la misma manera con Hideo Kojima y con Guillermo del Toro en el juego que están trabajando. Juego entre comillas también, que es Death Stranding. Que bueno, hace un año presentaron el trailer en el E3 y dijeron que aún no sabían cómo iba a ser el juego. Tenían nada más un video de que iba a ser una idea. Un año después estamos aquí, tenemos otro video que parece más bien que va a ser una película, porque realmente no nos han enseñado nada. Solamente nos están hypeando de manera innecesaria. Esperemos que no nos decepcionen. Ahora sí que hay dos cabecillas trabajando muy fuerte detrás de él, como Hideo Kojima y Guillermo del Toro, y por eso no les quiero dar el visto malo. Pero el hecho de que trabajen así de esta manera con el hype se me hace muy detestable. Y necesitamos ahora que los gamers sean más conscientes, que no compren o que no voten por juegos que ni siquiera han salido a la luz, que nada más están trabajando de manera cinematográfica, en efectos, cosas que al final de cuentas no van a salir en la versión final. Lo mismo nos pasó con Watch Dogs y el downgrade fue horrible. Yo creo que debemos esperarnos un poco y eliminar este tipo de secciones de la gala de juegos, porque se me hace una total ofensa para todo el mundo para todos en general. Bueno, y continuando con el ragueo intenso, hablemos un poquito ahora sí a gran escala del evento, de todas sus partes en conjunto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Merecen ser llamados los Video Game Awards? ¿Pueden aprender algo más? ¿Deberían de ser menos asquerosos? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que este tipo de eventos deberían de enfocarse más en la objetividad y quitar mucho lo que es el hype de sus nominados, porque solo están basadas las votaciones en todo el hype que se generó de cada uno de ellos. Si hubiera sido más objetivo la premiación, hubiéramos visto demasiadas entregas diferentes, y también deberían de quitar ciertos tipos de juegos, cierto tipo de premios que en serio no tienen sentido. Y comparaciones, por ejemplo, en mejor equipo de esports, hablando sobre SKT Telecom T1, que solo está enfocado principalmente a League of Legends, contra Cloud9, que es una casa de gaming bastante amplia. Entonces es difícil comparar algo que se enfoca a muchas cosas a algo que se enfoca en solo uno. Entonces siento que es demasiado vendido esta entrega de premios. Bueno, por mi parte, siento que hay mucha gente que puede decir que los Game Awards son el equivalente a los Oscar. Pero déjenme decirles que están muy equivocados. En los Oscar nunca van a ver a un robot con cabeza de afeitadora
en un tráiler peleando contra una afeitadora normal. Cuando vi eso realmente no me quedaron más que ganas de llorar. Simplemente no sabía qué hacer. Estaba ahí hasta el borde. Ya no soportaba ver más ese tipo de comerciales. Ni de ver el simple evento ya me molestó solamente por eso. Ya que más que un evento de gala de premiación para las personas que están detrás de todos estos títulos grandiosos, es como una burla. Porque los usan solamente para llamar la atención de los trailers que van a lanzar. O de nuevas marcas para ganar dinero. Porque realmente tampoco había muchas personas presentes. Ahora sí que no sé qué decir. Simplemente creo que este tipo de eventos debería terminar. Ya que se me hace una típica más comedia. Un programa de chistes. Donde no va a salir nada realmente importante. Ni algo de lo que te puedas fiar. Así que bueno, simplemente para mí me gustaría que desapareciera este tipo de eventos. Bueno, y para terminar con esta parte del podcast, solo quiero que todos los que puedan escuchar esto y que de verdad les guste, que amen tanto la industria como yo, que mis amigos no me dejarán mentir, estuve ragueando toda la noche mientras veía a Jaden Smith y a Michael Phelps entregar premios y siendo invitados a una gala donde en vez de llamar a celebridades de otros medios, pudiste haber llamado a celebridades de tu propia industria, ¿no? Por ejemplo, tenemos a grandes personajes como el fundador de Atari o Shigeru Miyamoto. O sea, son gente que de verdad contribuyó al crecimiento de todo esto. Y en vez de eso, nada, vamos a vender, entre premio y premio 200 anuncios, el robot afeitadora, del Capitán Doritos y todo esto, solo para sacar hype, sacar dinero. Es más, incluso te lo dicen, hubo una escena durante la gala donde hablaba la mujer de la chica, la voz de la chica y decía, contengan el hype, algo por el estilo, pero es que ya ni disimulan los cabrones, solo quieren sacarte el dinero del bolsillo. Si quiero que alguien me venda cosas, pues me voy a ver el E3 o a las diferentes ferias de juegos que hay durante el año. Pero si vas a galardonar, si vas a premiar, si vas a felicitar a toda la gente que nos da todo lo que tenemos, pues mínimo darles un poquito de respeto, ¿no? Tal vez podamos aprender un poquito de los Óscares y en vez de que nuestro presentador esté en un balcón hablándole a una cámara que está retransmitiendo a todos, tal vez se pueda poner en el escenario él mismo y hablarle a los galardonados. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, un poquito menos de sal fuera del cuerpo, ya un poquito más tranquilos todos. Y hablemos acerca de un acontecimiento bastante importante que hubo durante los últimos días, y fue el lanzamiento de Final Fantasy XV. Y para esto decidimos organizar una pequeña pseudo mesa redonda donde vamos a discutir unas cuantas cosas acerca de la saga. Así que cuéntenme, chicos, ¿cuál fue su primer contacto con un Final Fantasy? Bueno, mi primer contacto fue desde que era pequeño y fue con el Final Fantasy X. Me acuerdo que prácticamente ya no lo jugaba, solamente lo veía cuando estaba muy pequeño. Y como mi primo tenía la consola del PlayStation 2 en ese momento, con el juego, pues me gustaba verlo jugar, me gustaba el diseño del juego, me gustaba los monstruos gigantes que aparecían, hasta la música ya me gustaba en ese momento. Y bueno, ya fue tiempo después que yo también obtuve una consola de esas y me compré el mismo juego. Y comencé a jugarlo, me llamó mucho la atención y desde ahí comencé a desarrollar ese pequeño amor que a lo largo se fue haciendo muy grande por la saga de Final Fantasy, que realmente no creí que existiera. Bueno, más bien no creí que un juego me pudiera enrollar de esta manera hasta que lo conocí. Y después de que lo acabé como eso de los 8 años, hace unos 4 años más, 4 años antes, logré acabarme también el juego, pero ahora sí completamente. Y bueno, creo que ese fue el primer tuve con el juego, y simplemente porque fue el primero que encontré, fue el que yo puedo llamar como mi infancia. ¿Y tú, Van, qué nos puedes decir? Pues mi primer contacto con un Final Fantasy, al igual que tú, es una situación muy similar casualmente.
Mi primo también tenía un PlayStation 2 y yo también era demasiado pequeño, así que me gustaban mucho las animaciones de lo que era el Final Fantasy X y entre otros. Me gustaba cómo lo planteaban las animaciones, los chocobos. Ya después empecé a crecer, me gustaron más los videojuegos. Mi primer juego en sí de Final Fantasy fue el primero, que lo obtuve en el Game Boy. Y sinceramente me gustó mucho, a pesar de que era muy sencillo, me gustó bastante el estilo de juego por turnos. Y inclusive teniendo animaciones muy simples me parecía demasiado interesante. Después continué con el 2, el 3, y me salté un poco ya que tuve una etapa más de shooters y seguí con lo que es el 10 y luego el 13, que por cierto el 10 me gustó bastante, pero empezó a marcar una diferencia muy concreta en lo que fueron los demás Final Fantasy, en lo que veía videos y otras cosas, y el 13 fue, vaya, no hablemos de eso en este podcast, ya había acabado el Rage. Así que eso es todo de mi parte, de mi primer contacto con algún Final Fantasy. ¿Qué tal tú, Edipo? Pues yo, si no mal recuerdo, fue... Mi primer contacto fue en el Play 1 con el Final Fantasy 7. Aunque no lo jugué completo, ni mucho menos. Creo que me quedé como a la mitad del primer CD, o sea, no jugué prácticamente nada porque estaba en inglés. Y yo pues no sabía inglés, tenía como 8 años o 7, no recuerdo muy bien. Pero el chiste es que me gustó mucho, aunque no entendía muy bien la historia y prácticamente pues, mi imaginación completaba todo. No lo dejé sin completar. Luego de ahí salió la PlayStation 2, me la compraron mis padres. Ahí jugué el Final Fantasy X y tampoco lo completé, algo bastante gracioso porque a pesar de que ahora me guste mucho la saga, al principio fue muy duro para mí porque decía, qué flojera estar leveleando y todo eso. Pero después empecé a no sé, algo me dijo que debía de investigar más acerca de esta saga. Y así lo hice y empecé a buscar todos sus títulos y básicamente todos los jugué, la mayoría de ellos los jugué en emuladores y... bueno, hasta que salió las versiones de Steam y todas esas tonterías, pero sí, básicamente revisité toda la saga, pero mi primer toma de contacto fue el 7 y sí, creo que es todo. Muy bien, ahora hablemos un poquito de nuestros final favoritos, de esos que nos dicen este es el final bueno y los demás son caca. Así que díganme, chicos, ¿cuáles son sus favoritos? Bueno, yo sinceramente tengo uno que nadie lo va a poder bajar de mi puesto. Y más que nada por el apego sentimental que le tengo. Simplemente porque es uno de los primeros, fue el Final Fantasy V. Después de que jugué el Final Fantasy X, seguidamente jugué el 13 porque me gustó. Y después de ahí hice una regresión y regresé hasta el Final Fantasy V. Quise pues ver más o menos cómo era el modo de juego y las raíces, porque al final de cuentas a mí me llamaba la atención. Así que comencé a jugarlo. Vi que... bueno, me gustó más que nada la dinámica que se manejaba antes en el Final Fantasy, que era todo a través de trabajos, que prácticamente no se veía nada comparado a los Final Fantasy de los que estoy hablando, el 10 y el 13. Y pues para mí sí fue un gran cambio. Y bueno, este juego, aparte de tener esas nuevas mecánicas y de que era un combate por turnos totalmente, sin una barra de BTC que te controla de una manera tan estricta, me llamó mucho la atención de que el mundo fuera totalmente abierto, de la historia que manejaba, ya que aunque no tuviera esa gama de gráficos ni gama de animaciones, al final de cuentas solamente con el sonido y la historia que te planteaban ya te hacían sentir que estabas que estabas inmerso en una historia muy profunda. Eso fue lo que me gustó mucho a mí. Y creo que nadie lo va a poder bajar de mi stand por lo mientras. ¿Tú qué opinas, Van? Pues uno de mis Final Fantasy favoritos podría residir en lo que es el 13, pero no en la versión de consolas, sino... bueno, técnicamente es una consola, pero no tiene nada que ver con el 13 normal, sino es el Final Fantasy 13 Revenant Wings del 3DS o del DS normal, que es más como estrategia, ya que puedes ir invocando, vaya la redundancia, invocaciones o monstruos
para poder cumplir algunas misiones. Es bastante entretenido a mi gusto, pero de lo que es la saga normal en consolas, vendría siendo lo que es el 10, ya que tiene una historia muy buena que en lo personal me gustó demasiado y una jugabilidad bastante concreta y un nivel elevado para aquellos que no están acostumbrados para esto. Y también vendría siendo lo que es el 1, ya que fue lo que me empezó a llamar este tipo de juegos de RPG. Y sobre ti. Bueno, aunque tal vez esto suena locura para muchos fanáticos de Final Fantasy VII, pero no, a mí Final Fantasy VII no me parece el mejor Final Fantasy. Mi favorito, sin lugar a dudas, y el que igualmente creo que es el mejor Final Fantasy jamás hecho, es el Final Fantasy IX. Porque después de dos Final Fantasy donde nos encontramos con mundos más futuristas y la pérdida de los jobs y los roles en nuestro grupo, volvemos al Final Fantasy IX, y aunque al principio parece un cuento de princesas y de castillos muy bonito todo, por detrás tiene una historia y una gama de temáticas bastante cruda. Vemos a personajes como Vivi que no saben si son real, si es un ser vivo o cómo podemos definir a una persona viva. Tenemos a personajes como Freya que le tiene miedo al olvido, o Steiner que no sabe si seguir órdenes es lo mismo que ser leal a una persona. Entonces me parece el Final Fantasy más completo y mi favorito sin lugar a dudas. Y aquel que dice que Final Fantasy VII es el mejor, pues lamento decirle que tiene un ano en vez de cerebro. Muy bien, ahora hablando por ya que nos mojamos un poquito aquí, vamos a darle una revisión a la saga completa. Muy bien, chicos, ¿qué quieren empezar desde el inicio o quieren darle cañita? Desde el inicio, muy bien, entonces empieza así. Bueno, prácticamente retomamos la historia de Final Fantasy desde el inicio. Más que nada porque la mayoría se repetía al final de cuentas. Al final de cuentas eran los cristales aquellos que te daban los oficios o las clases y los poderes, que tú los encontrabas en diferentes templos o en diferentes lugares. Y bueno, la historia de los Final Fantasy, al menos de los primeros, era muy repetitiva y se basaba en eso, en encontrar los cristales, reunir los poderes de los caballeros ancestrales y con eso derrotar a un final boss. Pero lo interesante de los primeros Final Fantasy, más que nada, son sus mecánicas de juego y sus ¿cómo se dice? Y su inmersión que te dan con este mundo, ya que te daban esta libertad de escoger tantas clases y de armar tus propios equipos, de crear formaciones con caballeros, poder maxearlos todos al máximo nivel y de esas poder deslindar otras clases, y más que nada la libertad y la variedad de personajes que te daban elegir era lo que lo hacía un mejor mundo abierto. Aunque sí debo admitir que a comparación de los que vinieron después, simplemente se quedan atrás. Y ahí estaría la pregunta, y yo creo que sí, porque a final de cuentas hubo un cambio en las historias, ya que dejaron de ser tan repetitivas. Aunque el mundo era abierto, la historia era lineal al final de cuentas, y no tenían variedad de un Final Fantasy a otro. Todas tenían un mismo fin, un mismo comienzo, de que encontrabas los cristales derrotados al final boss. Pero después ya comenzaron a hacer más variedad, comenzaron a meter peleas de gobierno, como podemos ver en los Final Fantasy más actuales, del credo, y que todos eran gobernados por un todopoderoso, y tú tenías que derrocarlo prácticamente porque te había causado algo mal, algún problema contigo. Y bueno, dentro de la segunda parte, ¿tú qué puedes opinar, Edipo? Bueno, sí, como decías, del 1 al 6, tenemos, sí, básicamente la fórmula clásica de los JRPGs, pero a partir de
podemos ver un cambio, una transformación. Con la salida de Final Fantasy VII se globalizó bastante lo que fue los JRPGs. Por eso muchos nos iniciamos con Final Fantasy VII en este mundillo de los JRPGs. Y es que sí hubo una revolución de pensamiento bastante loca. Lejos de volver a todo ese mundo lejos más bien de ese mundo de castillos y de magos y de caballeros y paladines y toda esta cosa. Tenemos a Cloud, tenemos a Squall, tenemos a Gitan, que son personajes que buscan, en vez de buscar el bien común, buscan encontrarse a sí mismos, buscan respuestas, más que nada, buscan respuestas. Luego tenemos que la mayoría de los finals después del 6 tienen varios temas, es como si estuvieran armados con varios temas. Por ejemplo, el 7, que es el más cercano a la anterior era, tenemos que a principio parece que habla de la contaminación, de cuidar el planeta y todo esto. Pero luego vemos, si hacemos una revisión por todos sus personajes, nos damos cuenta de que habla de la pérdida de tus seres queridos, de tu país natal, hasta de la memoria. También hablamos de cosas como la religión, la militarización. Entonces, todo este conjunto de renovaciones junto al cambio de mecánicas hacen que Final Fantasy VI sea un puente entre el JRPG clásico, y el JRPG como se le conoce hoy día. A partir del 10 es donde sufrimos otra mutación y el JRPG se occidentaliza, si me permiten el término, y crean una conexión entre mentalidades de Oriente y Occidente. Entonces, ¿qué me puedes decir acerca de esto, Sid? Bueno, ya dentro de la occidentalización, siento que es más bien hacer a todos los personajes más kawaiis, hacer más amigables con el mundo, que prácticamente estén disponibles pues para que sean amigables con el público y con las personas. Así que simplemente lo que me dejó el Final Fantasy X y el Final Fantasy 13 en adelante hasta la entrega actual, de la cual no vamos a hablar todavía, es que todos se han visto involucrados en más inmersos en la historia, ya que ahora sí el mundo es todavía más, es muy lineal, la historia es lineal, pero tienen variedad. Así que yo creo que es como un dar por dar, sacrificas algo para obtener otra cosa. Si ha sido bueno o si ha sido malo, yo creo que han ido empeorando desde la segunda etapa, que fue desde el 6 hasta el 10, no, 6 hasta el 9, y ya del 10 ya comenzaron a transformarse. Los anteriores eran mucho mejores a los que son ahora. Siento que cada vez se está perdiendo más el estilo de la saga Final Fantasy, se está convirtiendo en otro género completamente diferente, hasta querer abandonar por completo los combates por turnos, querer deshacerse de las estadísticas y convertirse en un juego de aventura tal cual. Así que, bueno, siento yo que el salto está perjudicando a la saga desde sus orígenes y está transformándola en otra totalmente diferente. ¿Tú qué opinas, Van, con respecto a esta generación? Pues esta nueva generación, tomando ejemplo de lo que es el Final Fantasy XIII, está perdiendo mucha esencia de lo que es un Final Fantasy, o más bien un juego de rol, ya que tener 6 personajes que puedan tener todos los roles pierde su esencia. Prácticamente todos pueden ser todo. Entonces es algo que no había visto desde hace mucho tiempo en una saga tan legendaria, y se está volviendo también demasiado lineal. Es algo que deben de mejorar, ya que el hecho de que haya muy buena ambientación, que los paisajes estén bien hechos, pero no puedas ir por ningún lado más que por donde el camino te lo indica, es algo demasiado frustrante a mi punto de vista. También cabe destacar otra pequeña rama que se deslindó de Final Fantasy, el cual es el título de Final Fantasy Tactics y esos otros títulos que son para portátiles, los cuales su esencia está prácticamente en eso, en el juego por turnos y tener un diseño en modo ajedrez,
en donde tú vas a controlar tus personajes que están divididos por clases o trabajos, jobs, y tienes que organizarlos, tienes que ver estratégicamente cómo posicionarlos, estratégicamente para bufear, para debufear, para causar el mayor daño posible. Y siento que estos tipos de entregas a mí me gustan mucho en lo general, los Final Fantasy Tactics. Pero siento que se les ha dejado un poco de lado. Siento que se están poniendo más empeño en lo que vienen siendo las nuevas entregas, como el Final Fantasy XV y los que vayan a venir después de ese. Y eso va a generar un cambio mayor, y eso, lo que digo, lo va a sacar completamente. Le va a quitar completamente el nombre de Final Fantasy y lo va a convertir en otra saga. Así que bueno, espero que no termine esta saga siendo un juego de aventuras estilo Nathan Drake y tengamos otro Uncharted ahora con Cloud de protagonista. ¿Tú qué opinas, Edipo? Bueno, ya para terminar un poquito, también cabe resaltar que parte de la culpa de que todas estas cosas estén pasando la tenemos nosotros, porque no queremos crecer. Básicamente lo que Square Enix nos dio fue una mamila con los últimos Final Fantasy, y fue básicamente quiso quedar bien con Dios y con el diablo, y pues todos sabemos que es imposible hacer eso. Quiso atraer a nuevo público y a la vez a poner contento a sus fans viejos. Entonces, lo que pasó es que nos apapacharon, nos dieron nuestros remakes, nos dieron nuestras reboots, nuestro fanservice con cosas como Kingdom Hearts, y pues nos malacostumbramos. Hay que ser sinceros, nos malacostumbramos a que los Final Fantasy deben de ser así, así, así. Pero lo que yo creo que deberíamos de aceptar ahora es que esta saga va a cambiar, y va a cambiar bastante. Pues ya lo vimos con los primeros Final Fantasy de la última generación, el 13 y el 15, porque el 11 y el 14 no sé ni por qué tienen el nombre de Final Fantasy. Uno es un MMORPG y el otro creo que también, no estoy seguro. Entonces, ahora, para ya mojarnos de lleno con lo nuevo, hablemos un poquito de Final Fantasy 15. ¿Qué les pareció? ¿Que tiene buena pinta? ¿Lo jugarían o no? Al principio me sorprendió un poco que quisieran hacer esta nueva entrega de Final Fantasy como un hack and slash, pero poco a poco, viendo algunos gameplays, videos y todo eso, me di cuenta que se ve bastante entretenido, al igual que quisieron darle ese toque de mundo abierto que estaba perdiendo con las anteriores entregas, esas cosas tan lineales. Así que solo queda ir viendo poco a poco qué es lo que van mejorando. ¿Y a ustedes qué les parece, chicos? Se me hace una entrega totalmente salida de contexto. Al final de cuentas, bueno, como decía, Final Fantasy perdió toda su esencia y ahora está... Bueno, para comenzar, ni siquiera es un combate por turnos. Se conservan las mismas condiciones para que el juego sea RPG, que es que el personaje pueda subir de nivel y pueda maxear características, puedas controlar las formaciones en las cuales está tu equipo, puedas darles instrucciones básicas para que hagan como que uno sea un curador, otro sea un damager, uno tanque, uno sea el que defiende. Pero siento que este juego más que nada está haciendo un fanservice. Yo cuando vi el Final Fantasy XV y vi su trailer pensaba que era un trailer de una canción de un grupo de K-pop, ya que ahora también pueden ir en un carro. Recorres en un carro toda la ciudad, y bueno, es algo a lo que no se está acostumbrado ver en Final Fantasy, ya que estamos hablando de épocas totalmente distintas a la nuestra. Pero en este Final Fantasy están entrando un poco más en contexto con lo que viene siendo el Final Fantasy VII y su mejoría en el futuro, o al menos así es como lo dejó ver la película y después la entrada al juego. Simplemente yo no jugaría este Final Fantasy a no ser que las opiniones de él llegaran a ser muy buenas, y ya tendría que probarlo personalmente, pero de buenas impresiones no me dejó nada. Simplemente ya no puedo esperar nada de ese juego.
y a ver cómo es que termina aceptándolo el público en general. Bueno, por mi parte, yo la verdad es que me acerqué con mucho escepticismo. Lo pueden ver cuando hablamos de su primera noticia, que dije que parecía ser una combinación asquerosa entre Kingdom Hearts y un combate por turnos, pero nada más alejado de la realidad. La verdad es que cuando vi los primeros minutos de gameplay y me acerqué mucho más a lo que tiene que ofrecer en su historia, la verdad me dejó muy satisfecho. Parece que por fin Square Enix descubrió lo que hace un Final Fantasy, y a mi parecer es sus personajes. A primera vista vemos, como ya mencionaba Sid, a un grupo de Tokyo Hotel, de chicos super emo y super guapos y fuertes, andando juntos, durmiendo juntos en una cama, y la verdad es que eso te puede alejar bastante, pero cuando ves las películas y te acercas mucho a los personajes, comienzas a ver que interactúan de verdad. Noctis y sus acompañantes tienen muchas conversaciones que de verdad hace que parezcan compañeros de verdad, que parezcan amigos. Y eso es, creo que, lo que define un Final Fantasy, la relación entre sus protagonistas y el mundo que los rodea. Bueno, y ahora, para terminar este podcast, hablemos un poquito de Weebu Shit. Hablemos un poquito de mangas. Así que les vamos a recomendar unos cuantos mangas para que pierdan a sus novias y protejan esa virginidad con capa y espada. Así que, ¿quién quiere empezar, chicos? Bueno, pues para tener más 10 a tu escudo de virginidad, un manga que estuve leyendo recientemente y que todavía está en transmisión, se llama Dice, con aproximadamente 160 capítulos. Bueno, ¿de qué trata? Básicamente Dice es acerca, como el nombre lo dice, un cubo, pero no, más bien un dado. Y este dado está siendo repartido por una persona, el cual está en otra dimensión. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Este dado, si tú lo lanzas, tú obtienes una cierta cantidad de puntos desde el 1 hasta el 6. Y esos 6 puntos tú puedes repartirlos en tus características, como si fueras parte de un videojuego. Y por decir, yo quiero subirme 6 puntos a la inteligencia, o 5 puntos al físico, o 3 puntos a la agilidad. Y bueno, ya sabrán cómo es esto. Una vez que se comienzan a repartir los dados por todo el mundo, toda la gente comienza a enloquecer por tener que conseguirlo solamente para mejorar. Y esto se convierte en un gran problema, ya que la ambición de querer obtener más poder y de querer obtener más dados para ser mejor que los demás se convierte en un gran desastre, y todos están contra todos prácticamente por ver quién es el mejor y quién consigue más dados. Es un buen manga y se lo recomiendo. El tipo de lectura es estadounidense y el manga es asiático, es de China si no me equivoco. Y bueno, realmente a mí se me hizo una muy buena entrega y todavía lo estoy leyendo, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa al final. ¿Tú qué opinas, Van? ¿Qué manga recomendarías para que estos protegieran sus escudos de virginidad? Pues si algo me ha sido bastante efectivo es quedarme en mi casa todos los viernes como fue ayer. Sin embargo, hay una serie que tuvo bastante hype como lo es One Punch Man, y actualmente se encuentra en la creación de la segunda temporada. Sin embargo, para aquella gente que es bastante impaciente, les recomendaría su manga, ya que el anime es bastante fiel a lo que es el manga. Así que lo que vendría siendo la segunda temporada del anime es casi lo mismo de lo que está saliendo en el manga. Así que es algo que sinceramente deberían leer por ustedes mismos, ya que es muy entretenido y no tiene nada de relleno como son otros de este género. A mí me ha gustado bastante y actualmente se encuentra en transmisión, en creación, perdón. Lo que es lamentable es que va bastante lento, podría encontrarse un capítulo cada mes y medio. Sin embargo, para los que vayan empezando, podrían acabarlo cuando ya haya terminado. Así que eso es todo de mi parte.
Bueno, y voy a seguir voy a tomar la antorcha que dejó Van y me voy a poner con otro manga lento. Y este es el rey de los mangas lentos. Y hablamos de Berserk. Sí, en serio, Berserk de nuevo. Si alguien no ha leído Berserk, de verdad que se está perdiendo una de las mejores obras jamás hechas del manga. Con lo que a mi parecer es el mejor protagonista jamás hecho de un seinen, obviamente. Pues Berserk se ocupa... Berserk se ubica en un mundo medieval donde a nuestro personaje principal, Guts, le ocurren un montón de cosas no muy agradables, que digamos. Pero bueno, el chiste es que léanlo, de verdad. Quería hacer una pequeña reseña ahora mismo, pero me di cuenta que les arruinaría la sorpresa. Así que léanlo y de verdad empápense con el mundo que transmite. Un gran dibujante y en especial un gran guionista, el creador del manga. Y bueno, creo que esa es nuestra última parte de la transmisión. Este podcast lo quisimos hacer un poco más orgánico, así que recortamos lo que son las ediciones y tratamos de que durara un poco más. Espero les haya gustado y lamentamos un poco lo que son las interrupciones o risas, ya que son un poco fastidiosos mis compañeros. Así que, pues bueno, esto ha sido todo y recuerda que esto es Nerf This.